Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlo Caraballo. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como @pisolacultural y también puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Bienvenidos todos a Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Y en el programa número 9 vimos en el año 1945, específicamente el 2 de diciembre de ese año, la iniciación de la campaña antimalárica por parte del doctor Arnoldo Gabaldón y sus cuadrillas. Recordemos que el doctor Gabaldón conoció de las posibilidades efectivas del DDT en la erradicación del zancudo transmisor del paludismo después de que fueron comprobadas sus propiedades insecticidas y sobre todo de la duración de su efecto en el tiempo. La eficacia insecticida del diclorodifenil tricloroetano, que es como se llama el DDT, se comprobó en Nápoles durante el invierno de 1943-1944, cuando se erradicó la epidemia de tifus exantemático. Antes, en 1943, se había comprobado la eficiencia del DDT sobre el Anopheles maculipennis. Sin embargo, en Venezuela la campaña fue contundente en contra del Anopheles albimanus y el Anopheles darlingui, con lo que la erradicación de la enfermedad se alcanzó algún tiempo después de que aquella cuadrilla pionera rociara algunas viviendas en el pueblo de Morón. Y llegamos a 1946, cuando el 13 de enero se funda COPEI, Comité de Organización Política Electoral Independiente. Y el antecedente más claro del Partido Demócrata Cristiano de Venezuela es la UNE, Unión Nacional de Estudiantes, que fue fundada por los alumnos de colegios católicos, encabezados por un egresado del Colegio San Ignacio, Rafael Caldera. La primera junta directiva estuvo presidida por Pedro del Corral, quien fue presidente del partido hasta su muerte en 1986. El vicepresidente fue Lorenzo Fernández y el secretario general José Antonio Pérez Díaz, el secretario de Finanzas Henry Castillo Pinto y el de Propaganda Mauro Páez Pumar. El líder del partido, Caldera, no figuró en la directiva porque entonces era Procurador General de la República. Por supuesto, de aquel entonces a nuestros días, los cambios han sido inimaginables. Y también en 1946, pero el 25 de marzo, aparece públicamente URD, Unión Republicana Democrática. Y este partido lo fundan en diciembre de 1945 Elías Toro, Isaac J. Pardo, Jesús Leopoldo Sánchez y Amílcar Plaza, entre otros venezolanos. Invitan a participar en el grupo a Jovito Villalba en febrero. Y en marzo el grupo fundador se va y Villalba queda con la conducción del partido, presentándose en una concentración pública el 25 de marzo. Desde entonces y hasta su muerte, el margariteño fue el líder de URD, no su fundador. Una paradoja. Y el 29 de mayo de 1946 se crea la Corporación Venezolana de Fomento, que sustituía a la Junta de Fomento de la Producción Nacional que había creado el general Isaías Medina Angarita en 1944, cuando ocupaba la presidencia de la República. La CBF vino a instrumentar en Venezuela lo que después la CEPAL, Comisión Económica para América Latina de la Organización de las Naciones Unidas,
denominó industrialización por sustitución de importaciones. En otras palabras, Venezuela requería diversificar su economía, que ya para entonces era mayoritariamente petrolera, y para hacerlo la CBF establecería los mecanismos de otorgamiento de créditos a empresarios privados que quisieran desarrollar, voy a citar, la agricultura, cría, industria y minería en el país, por supuesto. Mientras que el Estado se reservaba, voy a citar, la promoción de empresas de utilidad pública, cuya volumen o características no sean posibles o halagadoras para el inversionista particular. Y esta política de industrialización por sustitución de importaciones tuvo vigencia en Venezuela con distintos grados de intensidad hasta 1989, cuando todo el esquema arancelario y de subsidios protector de la industria nacional se levantó en aras del libre mercado en el comienzo del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y es de señalar que Venezuela creó la CBF antes de que la CEPAL diseñara esta política para América Latina, de modo que Venezuela fue una pionera. Y esto ocurrió durante el primer gobierno de Rómulo Betancourt, el gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Aquí se le atribuyó al Estado la tarea de promover el desarrollo económico general a través de un sistema crediticio. Fíjense que el Estado no estaba creando empresas, sino que estaba otorgándole créditos y facilidades a los empresarios privados que quisieran desarrollar determinadas áreas de la economía venezolana. Esto es importante aclararlo porque el Estado empresario va a surgir después, muy particularmente durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Bien, y llegamos al 27 de octubre de 1946, cuando ocurren las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente y por primera vez en la historia de Venezuela votan las mujeres. Esto parte del 28 de marzo de 1946, cuando fue publicado en Gaceta Oficial el Estatuto Electoral para la elección de los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, y los comicios tuvieron lugar el 27 de octubre. Fueron los primeros que se dieron con el sufragio universal en toda nuestra historia. Votaron hombres y mujeres mayores de 18 años. Acción Democrática obtuvo el 78,43% de los votos. COPEI el 13,22%, URD el 4,26% y el Partido Comunista Venezolano el 3,62%. Estos fueron los partidos concurrentes a la convocatoria de elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que se va a instalar el 17 de diciembre de 1946, con Andrés Eloy Blanco, el gran poeta y abogado, en la presidencia. Y una vez en funciones, embestida de la soberanía popular, la Asamblea procedió a ratificar a la Junta Revolucionaria de Gobierno. Y en esos mismos días, Raúl Leoni, ministro del Trabajo, estimula la creación de 757 sindicatos y 13 federaciones sindicales. Este debe ser uno de los casos más extraños en la historia, según el cual el movimiento sindical se estimula desde el Ministerio del Trabajo. Y el primer ministro del Trabajo que despachará autónomamente, me refiero en relación con el Ministerio de Comunicaciones, fue Raúl Leoni, quien se había preparado para ello de manera tal que nadie en la dirección de su partido, Acción Democrática, discutía su pertinencia. Contaba entonces 40 años. Recordemos que Leoni se formó como abogado en el exilio en Bogotá y de una vez se especializó en derecho del trabajo, en derecho laboral.
Y en la introducción a la memoria del Ministerio del Trabajo correspondiente al año civil de 1946, el propio ministro Leoni hace un balance de su primer año de gestión y ofrece unos datos que hablan por sí solos. Esta introducción está fechada al 31 de diciembre de 1946 y ahí se lee: para el 18 de octubre de 1945 existían legalmente organizados 215 sindicatos y para el 15 de diciembre de 1946 tienen existencia legal y funcionan normalmente 757 sindicatos. Además, se han constituido 13 federaciones sindicales, debiendo observarse que para el 18 de octubre no existía en Venezuela ninguna federación de trabajadores. Bien, y también en este año de 1946 que estamos recorriendo, Eduardo Arcila Farías, el gran historiador, publica un libro extraordinario que se titula Economía colonial de Venezuela. Y esta fue la primera gran obra de uno de nuestros grandes historiadores, Arcila Farías, nacido en 1912 y fallecido en 1996. El profesor Elías Pino Iturrieta destaca su importancia, afirma: es un libro de novedad considerable y plausible. Bueno, y escribió don Rafael Altamira en 1946 sobre la primera obra que publicaba Arcila Farías, fruto de sus primeras investigaciones y de su formación profesional en el Colegio de México. Se trataba, según el letrado español, de un rastreo cuya meta no era el conocimiento del régimen temporal y espiritual de los países colonizados, sino el análisis de los asuntos financieros que todo imperio trae entre manos. En la próxima parte del programa continuaremos con estos temas. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Sigue diciendo Pino Iturrieta: en consecuencia era un trabajo excepcional ante la escasez de escritos de esta clase. Pero no solo importa la obra por su objeto inmediato o por la ausencia de estudios semejantes. Por otras cualidades la estimamos hoy como pionera, aparte de ser la primera que se ocupa de historiar en términos panorámicos y con método científico la vida material de un país latinoamericano durante un lapso claramente delimitado. Significa la introducción del moderno auxilio de las estadísticas como herramienta para la comprensión del fenómeno, la vinculación del proceso a la vida de los grupos sociales en lo que repercute y la apertura de temas susceptibles de estudio particular en el futuro. Esto señaló el profesor Pino Iturrieta sobre esta obra extraordinaria del profesor también Eduardo Arcila Farías. Y llegamos a julio de 1947, el 5 de julio, cuando se aprueba la nueva Constitución Nacional. Aquella Asamblea Nacional Constituyente que mencionamos antes había designado una comisión redactora de la nueva Carta Magna. Esta comisión estuvo integrada por Gustavo Machado, Juan Bautista Fuenmayor, Lorenzo Fernández, Panchita Sublet Saluso, Mercedes Carvajal de Arocha y Luis Augusto Dubuc.
Como es evidente, la comisión la integraban miembros del Partido Comunista, miembros del Partido Copey y miembros de Acción Democrática. Y comenzó a trabajar el 30 de enero de 1947. La Carta Magna se sancionó el 5 de julio de este año, quedando derogada la Constitución Nacional de 1936, que había sido levemente modificada en 1945. Y los debates para la redacción de la nueva Constitución duraron 6 meses. Se transmitieron por radio con el beneplácito de toda la población. Era la primera vez que los venezolanos escuchaban un debate constitucional. Y según cuentan mis padres, los radios estaban prendidos en las casas. Recordemos que no existía la televisión y la gente pegada, el oído pegado a la radio, escuchando todo el debate extraordinario que ocurrió allí. Esta Constitución de 1947 consagra el principio político que venía desarrollándose, el de una mayor actuación del Estado en los asuntos públicos. Este proceso comenzó realmente con el gobierno de López Contreras, cuando López Contreras le atribuyó al Estado mayores funciones que las que había tenido durante el gobierno o la dictadura de Juan Vicente Gómez. Y en el fondo, la Carta Magna le atribuyó mayores responsabilidades al Estado en su tarea de constructor de un estado de bienestar, que era como se llamaba entonces el también conocido como welfare state, que significa lo mismo. La Constitución consagró las elecciones universales, directas y secretas, eliminó las elecciones indirectas para todo cargo de elección popular, incorporó a la mujer a la vida política en igualdad de condiciones y mantuvo el periodo presidencial en 5 años, sin reelección inmediata. Una constitución obviamente democrática y un gran avance en la incorporación de la mujer a la vida política venezolana a través de su participación electoral. Y en este año de 1947 también tenemos que Antonio Lauro compone su primera obra sinfónica de importancia, que se titula Canta Claro. La primera, Lauro nació en 1917 y falleció en 1986. Este es un poema sinfónico con solistas, con coro, inspirado en la novela homónima de Rómulo Gallegos. Lauro fue hecho preso en 1948 y enviado al exilio durante 10 años, los 10 años de la década militar de los gobiernos de facto de Carlos Delgado Chalbó, Germán Suárez Flamerich y Marcos Pérez Jiménez. Y evidentemente este exilio tuvo relación con la simpatía que tenía Lauro por Acción Democrática. Y el maestro Lauro es considerado uno de los principales cultores de la guitarra clásica en el mundo, y algunas de sus composiciones representan uno de los mayores desafíos para los intérpretes de la guitarra. Incluso ejecutar algunas de sus obras forma parte del pensum de una cantidad de sitios en el mundo donde se enseña guitarra clásica. Y en 1948 vamos a tener que el 15 de febrero el maestro Rómulo Gallegos asume la presidencia de la República. Es el primer presidente electo por voto universal. Los comicios tuvieron lugar el 14 de diciembre de 1947 y resultó electo Rómulo Gallegos, candidato de AD, con el 74,47% de los votos. En segundo lugar llegó Rafael Caldera, con 22,40% de los votos, y en tercer lugar Gustavo Machado Morales, con 3,12% de los sufragios. Era la primera vez en toda nuestra historia republicana que tenían lugar unas elecciones universales para elegir presidente de la República. No fueron las primeras elecciones directas.
ya que ellas tuvieron lugar en abril de 1860, cuando se eligió a ese gran patricio venezolano que fue Manuel Felipe de Tovar. Y con la elección de Gallegos, el maestro de muchos integrantes de la generación de 1928, los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno cumplían así el decreto que ellos mismos habían redactado y que les impedía presentarse como candidatos en esta contienda. Además, en el mismo acto se eligieron diputados y senadores del Congreso Nacional, así como concejales y diputados de las asambleas legislativas estatales. Por primera vez en muchos años, el presidente de la República gozaba de una legitimidad absoluta. Lo había elegido el apoyo mayoritario del pueblo. Y el 17 de febrero, 2 días después de la toma de posesión de la presidencia de la República por parte de Rómulo Gallegos, tuvo lugar un acontecimiento cultural de gran importancia, el Festival Folclórico del Nuevo Circo, también conocido como la Fiesta de la Tradición, Cantos y Danzas de Venezuela. Y esto se debe al trabajo del poeta, del escritor Juan Liscano, quien organizó en el Nuevo Circo de Caracas este festival folclórico. Allí logró reunir diversas agrupaciones musicales de todo el país y por primera vez en su historia, las expresiones culturales vinculadas con las distintas regiones de la geografía nacional se dieron cita en un solo lugar. Esto trajo como consecuencia que cultores de distintos instrumentos que jamás se habían visto ni escuchado, recordemos que estamos en un mundo donde no hay televisión, coincidieron en un mismo tiempo y espacio. Fue un acontecimiento cultural de gran importancia. Y lamentablemente, el 24 de noviembre de 1948, ocurre un golpe de Estado militar contra Gallegos y Carlos Delgado Chalbaud encabeza la Junta Militar de Gobierno. Delgado Chalbaud era su ministro de la Defensa. Bueno, el maestro Gallegos no consideró pertinente mantener vigilia sobre el sector militar, ya que su legitimidad estaba blindada, mientras un grupo preponderante de los militares quería detentar el poder directamente, desconociendo el resultado de la elección democrática. Todo indica que de ese grupo no formaba parte el ministro de la Defensa Delgado Chalbaud, pero terminó aviniéndose con él y encabezando el golpe de Estado. Se lanzaba por la borda el primer ensayo democrático venezolano. El 24 de noviembre de 1948 es hecho preso el presidente Gallegos, un acontecimiento lamentable, y el 5 de diciembre se le expulsa del país junto a su familia. Lo sustituye una junta militar de gobierno integrada por Marcos Pérez Jiménez, Luis Felipe Llovera Páez y el propio Carlos Delgado Chalbaud, quien la va a presidir. Bien, y en la próxima parte del programa, cuando lleguemos a 1950, veremos el magnicidio precisamente de Carlos Delgado Chalbaud. Ya regresamos. Bueno, y el 13 de noviembre ocurre el magnicidio de Carlos Delgado Chalbaud y han corrido ríos de tinta analizando el episodio y sus causantes. Los causantes del único magnicidio que ha ocurrido entre nosotros. Resumo los hechos. Al no más salir de su casa en el Pedregal del Caracas Country Club el 13 de noviembre de 1950, el comandante Delgado y su reducidísima comitiva fue interceptado por un comando encabezado por Rafael Simón Urbina. Y una vez trasladado de su vehículo al de sus captores, se dirigieron a la calle La Cinta, en la urbanización Las Mercedes, recientemente construida. Y ahí quedaba la casa de Antonio Aranguren.
como se había convenido entre Aranguren y Urbina, según lo demostrado en el sumario del magnicidio. Pero el azar quiso que en el trayecto a uno de los seguidores de Urbina se le fuera un tiro por impericia, y ese tiro se lo pegó en el tobillo al propio Urbina, quien comenzó a perder sangre copiosamente. Y en situación de pánico, con Urbina malherido y los integrantes de su comando en estado de ebriedad, porque habían ingerido bebidas espirituosas para envalentonarse, pues decidieron tirotear a Delgado Chalbaud una vez que había llegado a la casa en Las Mercedes. Pareciera que este no era el destino que se tenía previsto, sino el plan de lo que se trataba era de obligarlo a renunciar, pero no tenemos forma de saberlo con exactitud, ya que cuando Urbina era trasladado de una cárcel a otra, después de haberse entregado, fue también ultimado a balazos por una comisión de la Seguridad Nacional. En otras palabras, quien hubiera podido confesar si había un vínculo entre él y los otros integrantes de la Junta Militar o cualquier otro interesado en la renuncia o muerte de Delgado, no estaba para confesarlo, había sido eliminado. Bueno, testimonios de bando y bando abundan, pero lo único cierto es que el comandante Delgado murió y de inmediato la Junta Militar comenzó a buscarle un sustituto, ya que Pérez Jiménez se cuidó mucho de no sucederlo él para no darle crédito a la hipótesis del interés en su muerte. En días sucesivos se pensó que el doctor Arnoldo Gabaldón sucedería a Delgado, como había sido la voluntad de Delgado, y de hecho comenzó a despachar desde Miraflores a la espera de la confirmación en el cargo por parte de la Junta Militar, pero ello no ocurrió. La Junta prefirió al doctor Germán Suárez Flamerich, quien entonces era embajador de Venezuela en Perú, y tomó posesión el 27 de noviembre. Se tuvo que modificar entonces la denominación de la Junta, pasando a llamarse Junta de Gobierno, ya que Suárez Flamerich era civil, no era militar. Bueno, hasta aquí estos hechos lamentables del magnicidio de Carlos Delgado Chalbaud Gómez. Y en 1951, Mario Briceño Iragorri publica Mensajes sin destino. Y aunque el primer libro de peso histórico de Briceño Iragorri, quien nació en 1897 y falleció en 1958, fue Tapices de Historia Patria, un libro de 1934, Mensajes sin destino de 1951 lo ubicó definitivamente como uno de nuestros grandes humanistas del siglo XX. En este ensayo luminoso decantó su pensamiento de raíz hispánico-católica y su indeclinable voluntad por hallar causas para las tormentas nacionales. También en 1951 el guitarrista Alirio Díaz comienza a destacarse. A mediados de 1951, este guitarrista caroreño viaja a Italia. Se inscribe como alumno del enorme guitarrista español Andrés Segovia. Esto es en Siena, en la célebre Academia Chigiana. Y Segovia afirma que Díaz es el mejor estudiante que ha tenido en toda su vida. De hecho, a los 2 años de conocerse, Díaz pasa a ser el asistente de Segovia y su discípulo predilecto, y luego lo sustituye en la Academia Chigiana. Muy rápido llegó la consagración para el gran virtuoso de la guitarra en Venezuela. Estos hechos son asombrosos. De Carora a Siena y de Siena a la cúspide total de la interpretación en la guitarra. Y llegamos a 1952, el 22 de noviembre, cuando ocurre un hecho muy importante.
sale al aire la televisora nacional de Venezuela, TVN5. Bueno, y aunque la televisora nacional, Canal 5, fue fundada en esta fecha por el gobernante de entonces, Marcos Pérez Jiménez, salió al aire el 1 de enero de 1953, después de superar un periodo de prueba. Fue el primer canal de televisión en funcionar en Venezuela. El 30 de noviembre de 1952 tuvieron lugar unos comicios para la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, y después de una campaña en la que URD recogió un apoyo notable, al punto que la concentración que logró en el Nuevo Circo de Caracas el 27 de noviembre es la más grande que se recuerda en aquellos años. Y Rafael Caldera y su partido COPEI recorrieron el país dando discursos. Recordemos que tanto Acción Democrática como el Partido Comunista estaban ilegalizados, de modo que la asistencia del pueblo a las elecciones fue masiva y las primeras cifras daban la victoria a URD con una votación considerable de COPEI, mientras el partido del gobierno, el FEI, quedaba rezagado. Y el 1 de diciembre ya es evidente que URD ha ganado las elecciones y que Jovito Villalba es el diputado electo con mayor número de votos en la Asamblea Nacional Constituyente, lo que lo convierte de hecho y derecho en el venezolano de mayor respaldo popular. Pero el gobierno decide desconocer los resultados electorales. Se crea una crisis en el Consejo Supremo Electoral, en donde los honestos se niegan a alterar los resultados a favor del gobierno y su presidente, Vicente Grisanti, se refugia en la Embajada de Brasil. 11 de los 15 miembros del Consejo Supremo Electoral renuncian junto a Grisanti, mientras el gobierno designa un nuevo Consejo Supremo Electoral que sí está dispuesto a falsificar el resultado. Y el 2 de diciembre, este nuevo Consejo Supremo Electoral entrega unos resultados distintos en los que gana por amplio margen el FEI. Marcos Pérez Jiménez asume la presidencia provisional de Venezuela el mismo día, mientras el gobierno hace esfuerzos por lograr que URD acepte el resultado electoral y en vista de que no lo hacen, son montados en un avión y expulsados a Panamá el 15 de diciembre. COPEI no forma parte de la Asamblea Nacional Constituyente cuando en enero condiciona su participación en ella, y el gobierno no responde a sus peticiones. Bueno, y si la Junta Militar de Gobierno presidida por Delgado Chalbó llegó al poder infringiéndole un golpe de Estado a un presidente electo por la mayoría, la presidencia provisional de Pérez Jiménez se impuso sobre un fraude electoral perpetrado contra el mismo pueblo que veía burlada su voluntad. Y llegamos a 1953, el 19 de octubre. El entonces presidente de la República, Marcos Pérez Jiménez, firma el decreto de autorización de creación de la Universidad Católica Andrés Bello y encarga de la ejecución del decreto a su ministro de Educación, José Loreto Arizmendi. Pocos días después, abría la Casa de Estudios con 340 alumnos en Ingeniería Civil y Derecho. Y en junio de 1954, el rector fundador, Carlos Guillermo Plaza, sacerdote jesuita, le envía una carta al ministro Arizmendi comunicándole la decisión que han tomado de denominar a la nueva Casa de Estudios Superiores Universidad Católica Andrés Bello, en homenaje al ilustrísimo caraqueño Andrés Bello. Y el 15 de noviembre, la familia Phelps funda Radio Caracas Televisión. RCTV comenzó transmitiendo por el Canal 7, pero en diciembre de 1954 se le adjudicó el Canal 2. La primera vez que se transmitió en remoto fue con motivo de la inauguración del puente sobre el lago de Maracaibo, Rafael Urdaneta. Amable Espina fue su primer director y Guillermo Tocker el primer administrador.
Lamentablemente, no se le renovó la concesión y dejó de transmitir el 27 de mayo del año 2007. Jamás imaginó William H. Phelps, hijo, que la televisora que fundó en 1953 tendría ese lamentable destino. Y en 1954, el 12 de febrero, se funda en Puerto Cabello el Banco del Caribe, un grupo de empresarios capitaneados por N.D. Dow. Funda en este puerto este banco ya longevo. Su primera junta directiva, además de su fundador, estuvo integrada por Pedro Borrego, Aníbal Dow, Marco Tulio Enríquez, Pedro Pardo y Carlos Rogelio Ross. Y en 1954 se inaugura la primera etapa de la ciudad universitaria de la Universidad Central de Venezuela, obra del gran arquitecto Carlos Raúl Villanueva. Pero esto lo vamos a ver en la última parte del programa. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. El encargo del proyecto de diseño de la ciudad universitaria de Caracas tiene lugar en 1943 y desde entonces y hasta el momento de su muerte, el 16 de agosto de 1975, Villanueva tiene siempre pendiente entre manos a algún edificio del conjunto. De modo que la ciudad universitaria de Caracas ocupa un espacio privilegiado de su obra, desde sus 43 años hasta los 75 de su fallecimiento. Puede decirse, sin que ello vaya en desmedro de sus otros aportes, que esta obra es la principal de su conjunto creador. Creo que sobre esto no hay duda alguna. Y de acuerdo con lo afirmado por Ildefonso Leal en su libro Historia de la UCB, el más entusiasta propulsor de la creación de la ciudad universitaria fue el rector Antonio José Castillo, quien logró entusiasmar también al presidente de la República, el general Isaías Medina Angarita, quien firmó el decreto que puso en marcha la obra. Esto ocurrió el 2 de octubre de 1943. Y también es justo señalar que las 203 hectáreas del sitio escogido, la vieja hacienda de los Ibarra, no fue el que inicialmente se había soñado como sede. Refiere Leal en su libro que se había pensado en unos terrenos aledaños al Parque El Pinar, en El Paraíso. Después se pensó en una zona cercana al Panteón Nacional. Luego se pensó en terrenos en la falda del Ávila. Y finalmente llegó a escogerse la hacienda Sosa, en el Valle. Pero, gracias a la intervención del doctor Armando Vegas, se seleccionó la hacienda Ibarra, espacio que ya el gobierno nacional había expropiado con la intención de inicial de construir un conjunto de viviendas. Armando Vegas, defendió ante Medina Angarita la conveniencia de este sitio, que finalmente fue el escogido. Medina accedió gracias a los argumentos de Vegas y a partir de allí se convirtió en el más fervoroso impulsor de la obra. Lo primero que se construye en la ciudad universitaria es el Hospital Universitario, en 1945, un símbolo importante
porque se comenzó por la salud, que es lo más importante. Y felizmente el proyecto encuentra respaldo de continuidad durante el trienio ADECO de Betancur y Gallegos, entre el año 1945 y 48, y también encuentra continuidad durante los gobiernos militares de Carlos Delgado Chalbó y de Marcos Pérez Jiménez. Y es precisamente durante el ejercicio de este último cuando Villanueva acomete la etapa, según los críticos, la más significativa del conjunto arquitectónico. Me refiero a la etapa que incluye el famosísimo proyecto de síntesis de las artes. Esto es a partir de 1952, cuando diseña y se comienzan a ejecutar el aula magna, la plaza cubierta, la biblioteca central, el edificio del rectorado, la sala de conciertos y el Paraninfo, todos inaugurados en 1954. Y en este año también el gran músico venezolano Antonio Esteves estrena La Cantata Criolla. Esteves había nacido en 1916 y murió en 1988. Es uno de los compositores venezolanos más importantes de toda nuestra historia. Y estrenó La Cantata Criolla el 25 de julio de 1954. Y para muchos se trata de la obra nacionalista más significativa que se ha escrito en Venezuela. Esteves se formó en Caracas, bajo la égida de Pedro Elías Gutiérrez y Vicente Emilio Sojo, nada menos. Y luego se fue a Europa y a los Estados Unidos, donde terminó su formación. Y además de la composición, donde descolló extraordinariamente, fue un excelente director de orquesta. Bien, y llegamos a 1955, cuando Alejandro Otero comienza a trabajar en sus colorritmos. El guayanés Alejandro Otero, nacido en 1921 y fallecido en 1990, es uno de los artistas más destacados de toda nuestra historia. Y además puede decirse que fue un intelectual que convivió a sus anchas con las ideas de su tiempo y que ejerció la crítica plástica con una solvencia fuera de toda sospecha. Además, Otero escribía de maravillas y con los colorritmos alcanzó un estadio consagratorio que venía anunciándose desde hace años, antes de 1955. El 21 de mayo de este año fallece en México Andrés Eloy Blanco. En un accidente automovilístico muere el poeta venezolano más popular de todos los tiempos. Tenía apenas 57 años y una obra poética que anidaba en el alma del pueblo venezolano. Está entre los fundadores de Acción Democrática, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1946 y canciller de la República en el gobierno de Rómulo Gallegos. Y estas fueron algunas de las tareas públicas que desempeñó antes de irse al exilio durante la década militar. En 1956, Rómulo Betancur publica Venezuela, Política y Petróleo y confiesa que la primera versión del libro data de 1937-1939, pero no pudo publicarse y él tampoco había podido terminarlo. De modo que conservaba los originales y estos se perdieron en un saqueo que cometió una patrulla de soldados el 27 de noviembre de 1948 en su casa en Caracas. La nueva redacción del libro tuvo lugar en el exilio, entre las ciudades de Washington, La Habana, San José de Costa Rica y finalmente lo concluyó en San Juan de Puerto Rico. Allí, gracias a un amigo que le prestó una casa frente al mar, pudo terminarlo. Estuvo trabajando día y noche durante meses, acompañado por los 2 escoltas que le había asignado el gobernador de la isla, Luis Muñoz Marín, y un perro fiel que seguía impertérrito el sonido de las teclas de la máquina de escribir. Y si bien el prólogo lo firma en diciembre de 1955, lo cierto es que lo concluyó en abril de 1956
ya que en el último capítulo hay alusiones a hechos ocurridos en este mes primaveral y además así lo confirma su epistolario con Ricardo Montilla, en el que le rogaba que urgiera al legendario editor del Fondo de Cultura Económica de México, el argentino Alejandro Orfila Reynal. Betancourt lo urgía acerca de la necesidad de su publicación y advertía que fueran levantando el linotipo mientras él concluía las últimas 20 páginas. Y es obvio que Venezuela, Política y Petróleo es uno de los ensayos de historia política más importantes que ha escrito un primer magistrado entre nosotros acerca de etapas del desarrollo nacional que le tocó vivir. Este libro, ya un clásico del ensayo político venezolano, se centra en el eje de la vida nacional, el petróleo, y su estructura es afín a la de un trabajo historiográfico, aunque la perspectiva del polemista que era Betancourt, aleja al libro de la distancia propia del historiador. Es decir, habla un protagonista decidido a defender su versión de los hechos, no está hablando un historiador, aunque sigue una cronología histórica. Pero no apela a su sola palabra para defender sus puntos de vista, sino que acude a fuentes documentales valiosas y además abunda en opiniones contundentes. Y llegamos a 1958, cuando cae la dictadura militar de Pérez Jiménez el 23 de enero. Esto lo vamos a ver con más detalle en el programa número 11, en el capítulo 11 de esta cronología republicana que venimos haciendo. En este capítulo 10 lo enunciamos y lo desarrollaremos en el capítulo 11 de esta cronología histórica que va de 1810 a el año 2010. Son 200 años de cronología republicana. Bien, ha sido como siempre un gusto hablar para ustedes y nos vemos y nos oímos sobre todo en nuestro próximo encuentro.